Buenas noches, Dios les bendiga en gran manera. ¿Estamos en qué libro? ¿Estudiando cuál libro? Los Filipenses, muy bien. Estamos hablando sobre la carta del gozo, ¿cierto? Y hoy quiero tratar el tema en, en el cual algunos momentos usted no ha vivenciado, como que no sabe si tomar X o Y decisión. Usted sabe si cojo por aquí, pero si cojo por aquí sucede tal cosa y si agarro mejor por allá, entonces es tal, entonces uno se encuentra como en una disyuntiva, no sabe si coger para la derecha o arrancar para la izquierda. Y nos sucede eso muchas veces en la vida y no estoy hablando de decisiones malas, porque pues si es una mala, pues uno sabe que por ahí no debe andar, sino que dos situaciones que se ven como buenas decisiones. Un ejemplo, de pronto se me abrió la oportunidad de irme a trabajar a España, entonces voy a tener recursos, pero dejo a mi familia y a mis hijos. Si me quedo de pronto no tengo los recursos para sacarlos adelante, por ejemplo. Puede ser un pensamiento de una persona, ¿cierto? Usted no sabe cuál de los dos vamos a arrancar y cuál de los dos sopesar. Y Pablo vivió esa misma circunstancia y mi deseo, con la bendición del Señor, que hoy aprendamos a manejar esos dilemas en nuestras vidas para las tomas de decisiones. En la carta a Filipenses, en el versículo 22, Pablo, estamos en el capítulo 1 de Filipenses, versículo 22 dice él, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Pablo mismo dijo no sé qué escoger, porque él dijo anteriormente en el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. Es decir, si vivo, vivo por Cristo. Y si pues me muero y me voy con Cristo, pues mucho mejor porque voy a estar con Cristo. No sé pues qué escoger, decía él. Es decir, se encontraba él en una situación que le traería, digamos, un pensamiento que posiblemente usted y yo vamos a estar algún día en la vida, hermanos. Es más, cuando leía esta palabra de Filipenses, me parece como un buen consejo para aquella persona que se va a marchar. Siempre lo miré a través de Timoteo, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, pero aquí veo una sabiduría tan profunda en él, porque se encuentra en ese dilema, ay, me voy o me quedo y no sé cuál de los dos es mejor. Pues él sabe, mejor es estar con Cristo, no tiene lugar a dudas. Ahora, si él se va y si el Señor lo lleva, pues va a estar mucho mejor, porque ya se acabará toda tristeza, todo llanto, estará en la presencia del mismo Señor. Usted se puede imaginar el gozo, la alegría, la gran bendición de uno estar habitando en la presencia de Dios. Eso no se puede cambiar. No, no, eso es indescriptible. Bueno, Pablo vivió una experiencia que muchos autores la toman de él, de que pudo vivenciar o vislumbrar destellos del reino de Dios, algo muy similar a lo que vivió el mismo Juan. Entonces él estaría en el lugar más perfecto. Estaría en la presencia de Dios, en la llenura total. Estaría, queridos hermanos, completo.
completo. Y no olvido las palabras de mi madre, que una vez en el hospital antes de la operación quedó sola en el piso, pues en la habitación, y ella oraba, y en ese tiempo de oración vivió una experiencia muy preciosa de fe con el Señor Jesucristo, y ella decía, amor, eso lo llena a uno tanto, ella estaba muy nerviosa por la operación, todas las cosas, y decía, lo llena a uno tanto que uno no quisiera separarse del Señor. Es más, ella nos decía, yo a ustedes los amo, pero en ese momento ni me acordaba que tenía hijos, porque Él es todo, lo llena a uno con todo. Y recuerdo a un hombre que salió en las noticias, que se metió con un cuchillo a amenazar en un hospital porque no le atendían a su hijo, y vino la policía y lo agarró a él y lo metieron al carro de policía, y él gritaba, mis hijos, mis hijos. Y él lo hizo en el desespero de ver que sus hijos estaban muriendo y no lo atendían. Ahorita no estoy diciendo que eso estuvo bien hecho, pero mostró la realidad de un país, hago esto, hago lo otro, o qué, y en ese momento este hombre se acordaba a mis hijos. Y vuelvo y le digo, son momentos, hermanos, en que usted y yo vamos a vivirlo algún día. Todos los que estamos acá, crea o no crea en Cristo, algún día vamos a marcharnos de este lugar. Si Cristo no ha venido por su iglesia, ¿no? Pero todos los que estamos aquí, por más que queramos alargar los años, hermanos, lo que está escrito, eso van a hacer. ¿Me voy o me quedo? Justo ayer hablé con un amigo médico y me acordaba de la experiencia que él me contó hace como 15 o 18 años, más o menos, cuando él en el quirófano se le murió un hombre, joven. Y ese médico, delante de las enfermeras y los demás, se postró en el piso y comenzó a rogarle, Dios, por favor, no lo dejes morir. Devuélvele la vida a este hombre, Señor. Este hombre tiene unos hijos, no me acuerdo si eran dos. Tiene 2 hijos. Por favor, y eran los minutos y nada. Por ahí cuando volvió ese pito, pueden otra vez seguir la operación y salió el hombre bien. Entonces, él veía, esa disyuntiva, no sé qué hacer o no sé qué escoger. Claramente, luego, él dice lo siguiente, versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es lo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Entonces, en cierta forma, él está diciendo, lo mejor es que todavía no me vaya. Estamos pasando por una prueba en ese instante con un familiar. Y ayer en el hospital, en urgencias, fue precioso observar la mano del Señor en todo. Como ustedes saben, Medimás está más que quebrado. Cerraron urgencias, el hospital de Medimás ya no sirve, que era la antigua Salucop, eso ya ni atienden. Entonces les toca a otras entidades absorberlos y ninguno lo quiera absorberlo porque ellos no tienen con qué pagar. Y justo una persona que nos dio claridad se dislocó un hombro y allá estaba. Él nos conoce
cristiano. Y nos dijo, a él lo van a rechazar y ustedes tienen que hacer esto, esto y aquello. Natalie fue, mi esposa habló, abrieron las puertas para que mi suegro entrase y en ese momento veíamos nosotros cómo Dios todo lo organiza. Y de repente nos encontramos con otra señora, le di un libro cristiano y dijo, ¿ustedes son cristianos? Después dijo, sí, yo sé como que la conozco, usted tal cosa. Y resultamos que nos conocíamos y justo entraron dos personas en crisis. Natalie se fue a orar por una y la señora por otra. Y la mano de Dios sobre las dos personas instantáneamente. Entonces, Pablo decía, en cierta manera, es mejor que me quede. O comprendió de Dios, todavía no es el momento para irse. Es más, Pablo creía que iba a salir de esa situación. Es más, él dijo, pues voy a visitarlos, voy a ir a Filipos a visitarlos. Pero él todo lo dejó en manos de Dios, ya sea por mi muerte o vivo, que Dios sea glorificado en mi propia vida. Ahora, cuando nosotros tenemos, digamos, esa gran claridad, queridos hermanos, de saber confiar, escuche lo que le digo, confiar en Dios, para cuando no sabemos para dónde ir, es lo mejor. En pocas palabras, él se le dejó en manos de Dios. Señor, ¿a qué me quedo? Porque si me voy para el cielo, genial. Pero todavía hay gente que necesita crecer en el Evangelio. No sé qué escoger. Si me voy para allá, es muchísimo mejor. Pero es necesario quedarme. Y todo apunta a que Dios le reveló y le dijo, todavía no es el tiempo, que se vaya. Después se lo revela. Más adelante en Timoteo, estoy a punto de ser sacrificado. Y Pablo le escribió a Timoteo, voy a ser asesinado. Pero entregó ese momento, ese dilema en las manos de Dios, aprendió a confiar en Dios, aprendió a saber que Dios iba a guiarle, que Dios iba a sostenerle, que Dios iba a tener cuidado de él. Y vuelvo y le digo, aquí no es el cuestionamiento de si hago lo malo o lo bueno, no, las dos cosas serán buenas, sino qué es lo que tú quieres. ¿Qué dijo él? Señor, en pocas palabras, que yo vivo o muerto, lo que haga te glorifique y de donde tú quieres llevarme. Ahora, para llegar uno a ese nivel de entendimiento, de entender ese plan de Dios, queridos hermanos, entonces hay cosas que usted y yo debemos aprender a entregar. Si queremos conocer esos niveles de voluntad de Dios en nuestras propias vidas. Por lo cual, Él comienza a orientarles a partir de esta experiencia. Versículo 25. Y confiando en esto, sé que quedaré. Y confiado, en eso, ¿en qué cosa? Que era necesario quedarme por causa del Evangelio. Y yo sí considero, hermanos, que a veces Dios extiende la vida de personas por amor a otros. Por amor a otros. Entonces llega y le dice a ellos, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde en vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Es decir, para que el Evangelio realmente, cuando uno lee la versión popular, es para que el Evangelio siga dinamizándose. Solamente, ¿qué le dice él?
os comportéis como es digno del Evangelio. En pocas palabras, toda decisión que Dios nos está mostrando que tú y yo debemos encaminar debe estar plasmado, queridos hermanos, de un convencimiento de vivir realmente dándole la dignidad al Evangelio, la cual merece, como hablábamos en Gálatas el día domingo. Cuando nosotros a través de nuestra propia vida estamos realmente dando a conocer un evangelio que a nosotros nos ha impactado. Un evangelio en el cual ha sido para nosotros una ruta de vida y no vivir una doble moral. Y era necesario que si usted y yo nos vamos a conducir en el propósito que Dios quiere, usted y yo debemos ser realmente unos voceros legítimos del Evangelio. No podemos hablar nosotros de la verdad de Cristo cuando estamos nosotros caminando por otra ruta. Y si usted va a leer a Pablo, va a encontrar en varios libros de él, tanto en Efesios como en Corintios, como vosotros sois llamados a vuestra vocación, o que él dice digno de vocación, es decir, el llamado de ser cristiano. Es decir, si usted y yo vamos a sacarle provecho a la oportunidad que Dios nos da de respirar día a día, queridos hermanos, debemos nosotros aprender realmente a dignificar el Evangelio. ¿Y qué es dignificar el Evangelio? Que sea para nosotros la ruta, las buenas nuevas de Jesucristo. Que sea realmente la gracia que Dios nos ha entregado, el perdón que nos ha, extendido. Por lo tanto, él mismo le dice en el versículo 27 a ellos lo siguiente: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que sea ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, para que para ellos ciertamente es indicio de perdición, para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. En pocas palabras, él nos está diciendo, bueno, lo que yo estoy viviendo, también ustedes lo tienen que vivir. Y nos pone realmente en eso, porque nos dice, para que ustedes crean en el Señor, pues eso es muy bonito, eso es más sencillo, pero padezcan por el Señor. Y todos vamos a querer lo que es de fe, creo y tal la cosa, pero no vemos de fe cuando somos puestos en prueba y Dios nos pule a través del fuego, para que padezcáis por el nombre del Señor. Ahora, esto requiere, en cierto sentido, que usted y yo seamos alguien unido, alguien que manejemos en cierta manera, queridos hermanos, ese sentido de combatir y pelear el Evangelio, debido a los tiempos actuales que estamos conllevando. Y no es fácil, hermanos, porque usted va a ser medido como alguien muy peleón, intransigente, pero hay cosas que usted y yo no podemos, hermanos, negociar. Que el largo de la falda, hermanos, pues es que es a 2 centímetros, 3 centímetros. Bueno, si usted viene en minifalda, eso es otra cosa también. Listo. Lo que estamos tratando de decir son las cosas vitales del Evangelio. Por ejemplo, el nacer de nuevo. Cristo. Si usted no necesita a Cristo para ser salvo, entonces usted ¿para qué es cristiano? En vano entonces murió Cristo, le dijo Pablo a los mismos Gálatas. Y él le dice, en esto, si Dios nos da a nosotros la vida,
Es para que ustedes también crezcan, pero también debemos aprender a vivir dignamente el Evangelio. Usted se imagina a Pablo negociando las cosas, digamos, importantes del Evangelio. En ningún momento. En ningún momento. Por eso vamos a seguir la ruta que Cristo nos da, viviendo dignamente el Evangelio del Señor. Ahora, lo duro de esto sería el cómo. O digamos en cómo lo podemos lograr. ¿Cómo podemos vivenciar la oportunidad de nuestro Señor al darnos a nosotros la vida? A ponernos delante de nosotros un camino que sabemos que es de fe, pero también de prueba. En lo tal, entonces el capítulo 2 nos da como una luz en ese sentido. Versículo 1, por lo tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, él dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Aquí Pablo que está diciendo, realmente si ustedes me quieren, me aprecian y me aman, pueblo de Filipos, si ustedes me quieren ver feliz, sientan lo mismo, tengan el mismo amor, sean unánimes, sintiendo una misma cosa. Entonces, lo primero que usted y yo debemos hacer, queridos hermanos, es tener unidad, que es muy diferente a tener, queridos hermanos, uniformidad. En pocas palabras, él está diciendo, sean uno. Y recuerde que el ejemplo él no lo dio, que ellos sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. Y él que le está pidiendo, tengan unidad. Porque cuando una casa es dividida, el mismo Señor Jesús nos dijo, no prospera. ¿Cómo puede haber un vínculo fuerte en medio de una casa si está dividida? Es más, en la Biblia, BLA se me olvidó, ese es al día, Biblia al día, BAL. Eso, Biblia al día, gracias. Él utiliza la palabra armonía, que haya en ustedes la misma armonía, como sucede en la música. Usted se imagina la batería por un lado, la voz por otro lado, el piano por otro lado. ¿Qué diríamos nosotros, por favor? No, alabemos mejor nosotros a punta de voz. Pero él le dice, hay armonía en ustedes, haya una unidad en medio del pueblo de Dios, que no hayan divisiones. Ahora yo les decía a ustedes, es una gran diferencia cuando vemos nosotros lo que es uniformidad y cuando vemos nosotros lo que es la unidad. Uniformidad, ¿qué es? Es algo exterior. Entonces, ¿qué? Tenemos el uniforme del colegio. Entonces todo uno dice, ese es del colegio tal. Pero vayan a ver si los muchachos están unánimes. Eso no es así. Uno va por un camino y el otro va por otro camino. Muchas veces en un hogar todos tienen el uniforme, pero no hay unidad al interior. Ahora, la unidad es de adentro. Todos tengan el mismo sentir, todos tengan el mismo amor, todos tengan la misma pasión. Todos sean llevados en cierta manera a vivenciar lo que el Evangelio ha hecho en su vida. Por eso es que no podemos, queridos hermanos, aceptar las divisiones dentro de la misma iglesia, dentro de la misma casa, dentro de la misma iglesia de Cristo.
Me pregunto, ¿será que Satanás no ha hecho un gran daño a nivel mundial con las iglesias? Pregúntele a cualquier persona de afuera qué piensa de los pastores. Van a decir, esos manes como roban. ¿Pero por qué? Porque ha dividido y se ha perdido esa figura y porque muchos no han vivido dignamente el evangelio. Lo han deshonrado, lo han pisoteado. Entonces, ¿qué va a hacer el secular? O la persona que no quiere conocer del evangelio, pero miren, ese robó. Estaba dándole consejería a un señor. ¿Qué hace que? Como 2 días, 3 días, no más. Y me dijo, no, yo estoy, mejor dicho, nos viene persiguiendo hace como 8 días o 15 días, el hombre hasta que nos casó en cierta manera. Yo no necesito, quiero una consejería. Que con mucho gusto, venga, le pongo un horario y hablemos. Y es que he estado buscando del Señor, pero es muy difícil. Dije, ¿pero por qué? Pues por allá me invitaron a una iglesia en una casa y fui. Y cuando yo vi que la persona que estaba al lado, un señor, me puso la mano en la pierna, y dije, pues pensé que eso era como dentro de dentro de la costumbre de esta iglesia. Entonces yo no lo vi mal. Cuando después comencé a escuchar la cosa y que era una iglesia para gays, cristiana, ya lo hay aquí en Armenia. Y dije, no, apenas yo me paré y salí. Dije, qué cosa tan rara. Después me fui para otra iglesia. Allá me metí fuerte. Y resultó que el pastor dejó a la pastora y se fue con la de la alabanza. Y dije, pero si esto es de Dios, ¿yo qué hago acá? ¿Ah? Si Dios nos ha dado la oportunidad de la vida, queridos hermanos, es que para que seamos de bendición a otros. Papá, si Dios le dio la vida a usted es para que usted sea de bendición para sus hijos. Para que sea de bendición para su esposa. Es dejarla el egoísmo para ser unánimes. Ahora Él lo desagrega en una manera más sencilla para que ninguno de nosotros, en cierta manera, queridos hermanos, nos escapemos de eso. Pero Pablo nos dice claramente en el versículo 3, para que esto suceda, para que seamos unánimes, no hagan, ¿cierto? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimándoos cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. En cierta manera nos está diciendo, debemos aprovechar la vida, aprovechar la oportunidad que Dios nos da, para que, hermanos, no nos desgastemos en cosas que no dan fruto. Nada hagamos por pelear. ¿Cuántas parejas no se pelean por orgullo? Porque no quiere ceder el uno al otro. Estoy hablando, queridos hermanos, sin comprometer la fe y sin comprometer la dignidad de la persona, ¿no? ¿Listo? Sin comprometer la dignidad de la persona. Por favor, eso es negociable. Yo como le decir a usted, sométase y vaya y mate eso. No, eso es imposible. Como también vi una noticia, no sé en qué país, resultó un grupo de cristianos tomándose un coliseo y le preguntaron por qué lo hicieron. No, porque Cristo nos dijo que nos tomemos el coliseo. ¿De dónde el Señor dice esas cosas? Entonces mire lo que está sucediendo. Estamos, digamos, en una disyuntiva, queridos hermanos, donde no es la unidad y el propósito por el Señor. No hagan ustedes
O no busquen nunca hacer cosas por pelear o por vanagloria, sino con humildad, mirando al otro como superior. Es decir, que nuestro corazón sea tan impregnado que nos podamos ver el uno al otro en el amor de Dios. Vean, cuando estaban el bombardeo en Inglaterra, la gente sonaban unas como una especie de bocinas, y la gente tenía entonces que irse y se ocultaban en el metro o en la parte escondida en los túneles de las ciudades y en Londres especialmente. Y cuando todos estaban allí, en medio de esos túneles, ahí se acababan las clases sociales. Ahí se acababa que yo era rico y usted es pobre, que yo soy letrado y usted es analfabeta, que usted es anciano y que yo soy joven, que yo estoy sano y usted está enfermo. Ahí se acababa. Todos se ayudaban los unos a los otros. Todos veían que fácilmente una bomba podía acabarles con la vida. Ahí dejaban y se quitaban tantas cosas que tenían a su alrededor, y eran realmente una nación que estaba clamando por protección y libertad. En pocas palabras, ¿qué estaba diciendo él? Nuestro hogar debe ser una unidad y un refugio en Cristo. La iglesia debe ser una unidad y un refugio en Cristo. Pero si usted y yo estamos divididos, entonces no estamos andando conforme la dignidad del evangelio. ¿Cuándo se dan esas divisiones? Cuando posiblemente ella anda en la dignidad del evangelio y yo ando por otro camino, hermanos. Entonces, ¿cómo vamos nosotros? ¿Cómo vamos nosotros a vivenciar ese refugio de Dios en nuestras propias vidas? ¿Cómo vamos a vivenciarlo? Es difícil. Es muy difícil. Yo le comentaba a mi esposita y le decía, estamos en unos momentos difíciles. La iglesia está pasando por pruebas difíciles a nivel mundial. Hay muchos problemas en los hogares. Los matrimonios están siendo atacados, hermanos, pero de una manera feroz. Feroz como nunca lo había visto yo en la historia. Feroz. Es muy duro. Y si no estamos unánimes, si no sentimos una misma cosa, si no estamos de acuerdo, hermanos, ¿qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? Y mucho es porque nos falta algo, y es humildad. Jesús claramente nos dijo a nosotros: venid a mí todos los que están cansados y cargados, ¿cierto? Él dijo también: yo soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. Por eso Pablo lo dice, no mirando lo suyo propio, no, lo egoísmo. ¿Por qué estamos como estamos? ¿Por qué la salud en Colombia está como está? La corrupción nos ha carcomido esta nación. Porque han mirado lo suyo propio, sino considera al otro como superior. Es más, la versión 1909 dice, considerándose a ti mismo inferior al otro. Es decir, de esta persona, ¿qué puedo yo recibir? Porque hay personas que se creen hermanos. ¿Usted ha escuchado a aquellos que dicen de niveles espirituales? ¿Ha sido usted en tal nivel? Ah, no, pues imagínese.
Yo nunca escuché al Señor Jesús hablando de niveles. Es más, la noche antes de ser entregado no lavó los pies a sus discípulos. Pero queridos, nos falta bastante, queridos hermanos, nos falta bastante de ellos. Y es un problema de humildad en el corazón. Humildad. Ahora, como nos falta humildad, Pablo nos lo deja más claro. Versículo 5 del capítulo 2. Haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo. Y mire lo que nos muestra con respecto a Él. Nos dice lo siguiente. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, cosa que aferrarse, sino que primero, que se despojó a sí mismo. Segundo, tomó la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Por lo cual, queridos hermanos, nosotros tenemos que aprender a mirar por el otro, a ser humildes y tener unidad como es Cristo. Es decir, un cristiano debe vivir como Cristo. Ojo, cuidado, entienden que tú eres Cristo, ¿no? Porque hay otros que también la manejan y manipulan, ¿no? Como Cristo. ¿Y qué es? No vivo por lo mío nomás, sino aprendo a ver por los otros. Vean, cuando estaba en el ministerio juvenil le decía a los muchachos, ¿quiere saber cuánto lo aman a ustedes sus padres? Mire el closet de ustedes y mire el closet de sus padres. Y dígame, ¿quién tiene más ropa? Y van a observar ustedes que muchas veces son las madres las que se han negado tantas cosas para que sus hijos tengan lo mejor. Así debemos nosotros ser con el otro. Oiga, llega a un punto, queridos hermanos, el mundo no va a aceptar esto, porque en cierta forma usted es negarse. Pero llega un punto donde uno todo lo entrega, todo lo da, porque se ama más al otro, porque se quiere más al otro. Jesús entregó su vida. Jesús lo entregó totalmente, hasta la última gota. Es que era Dios, hermanos. Dios mismo. Y la palabra no aferrarse es como que no, yo no lo suelto, no. Como la voz que se escuchó en el cielo, en Isaías, que dijo, ¿quién irá por mí? Heme aquí. ¿Quién salvará esta creación? Jesús, yo voy, Padre. Pero eso significa que tienes que morir. Bueno, que estoy inventándome un diálogo. Pero las circunstancias y la situación ahí es que él tenía que dejar lo esplendoroso de su manifestación divina para tomar la forma de hombre, tener humanidad, nacer en un pesebre. Para salvarnos, hermanos, Cristo no necesitaba hacer eso. Ni eso le llevaría a Cristo
a tener, digamos, que el Padre lo aceptara. No, porque el Padre y Él era uno. Lo hizo porque nos amó. Por eso, en cierta manera, Pablo decía, si yo sigo vivo es por el Evangelio. Y en cierta manera el Evangelio lo motivaba a ver al Hijo de Dios siendo obediente hasta la cruz del Calvario. Y queridos hermanos, esto nos regaló algo precioso. Eso se encuentra en Hebreos 12:2. Y permítanme, yo se los leo. Pablo dice lo siguiente, bueno, se cree que Pablo es el autor de Hebreos. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es decir, por él, usted y yo tenemos el gozo de la salvación. Por Cristo Jesús. Ahora nos dejó a nosotros un modelo de vida, un modelo para seguir adelante, un modelo, queridos hermanos, para aprovechar los respiros que nos quedan sobre la tierra. Porque no sabemos hasta cuándo vamos a estar acá. No sabemos nos podemos ver hoy y mañana no vernos. Por eso me parecieron tan importantes estas palabras. Si vas a seguir vivo, vive en Cristo. Ahora, lo hermoso de esto es que tiene recompensa. Mire el versículo, por favor. El versículo 9 de Filipenses 2:9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo más alto y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El Rey de reyes, no hay más. Señor de señores. En Apocalipsis nos lo muestra que vendrá con ese emblema. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y sabemos, queridos hermanos, que eso va a suceder. Los que crean y los que no creen lo van a confesar. Los que creen, para gloria del Padre también, pero en un sentido de gozo, alegría y victoria. Pero para el que no cree, porque reconocerán que el juicio fue dado a Jesús de Nazaret. Por ello, es hermoso como Apocalipsis lo muestra. Juan dijo, y vi un cordero como inmolado, que venció. Un cordero que estaba vivo a pesar de la gran herida de muerte. El cordero que venció. Por lo cual, queridos hermanos, si nosotros no estamos en unidad con el Evangelio, si tú no estudias la palabra, si tú no lees la palabra, si la palabra no orienta tu vida, estamos en división.
si no oro en mi hogar, si no estudiamos la palabra, queridos hermanos, ¿cómo vamos a estar unidos? Si no profundizo en la voluntad de Dios a través de los discipulados, si no lo busco en oración, ¿qué queremos, hermanos? Que nos caiga del cielo una piedra que nos diga lea la Biblia. Y yo creo que ni así lo haríamos. Si no tenemos hambre de Cristo, si no llegamos a un punto que digamos, hermano, para mí el morir es ganancia, pero el vivir lo hago para seguir sirviendo en el Evangelio. Si Dios nos regala años, con mi esposa hemos estado hablando, ¿qué vamos a hacer cuando seamos viejitos? Pues yo me la imagino ella toda viejita, pero reprendiendo. Eso no le va a acabar. Pero creo que nosotros, hasta que seamos cuerdos, vamos a servir a Cristo. Cuando ya no tengamos tantas fuerzas para predicar ni estar en la iglesia, si Dios nos da la vida a llegar a esos años, me imagino que seremos unos ancianos dedicados a apoyar, a servirle a otros. Me imagino que nuestro hogar va a estar lleno de gente buscando consejería. Así creo que vamos a terminar nuestros años si Dios no lo permite. Pero ¿para qué estamos viviendo? ¿Para qué? Si no renunciamos muchas veces para las cosas de Dios. Y vuelvo y le digo, eso es duro porque para uno dirá, dejo de progresar, dejo de hacer aquello. No, ¿qué quieres tú, Señor? Y en ti confío. Y a veces soltar no es fácil. No es fácil. No es fácil. Y todos somos puestos a prueba. Todos somos puestos a prueba. Pero Dios nos dará junto con la prueba la salida, hermano, y nos mostrará el camino. Vamos a andar en el Evangelio, vamos a estar en unidad, vamos a ser un hogar bendecido, vamos a aprender a darnos el uno al otro. Cuando el esposo se entrega por su esposa, la esposa se entrega por su esposo, cuando los hijos aprenden a entregarse por sus padres, hermanos, ¿ahí qué ley va a aplicarse? Todos andan en la gracia de Dios. Velando por lo del otro. Oh, queridos hermanos, ¿verdad? Dios nos bendiga. Hoy nos bendiga. Hoy tuve dos atenciones que me dejaron tan triste. Me han dejado triste hoy de ver dos jóvenes intentando salir adelante en sus estudios. Una persona totalmente abandonada por su familia y con dinero, entonces no es problema de plata. Y otra porque está luchando con las uñas a salir adelante, pero la familia tiene privilegios sobre otros que sobre ella. Si todos pensáramos en uno al otro, nuestra nación sería tan diferente, los hogares serían tan diferentes.
si confiáramos en Dios, si dejáramos que Dios guiara nuestras vidas, si aprendemos a tener un corazón humilde, veremos el fruto de la obediencia. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta noche te damos gracias. Porque si vivimos, Padre, que podamos reconocer que vivimos por la oportunidad, Señor, del Evangelio. Es decir, que nuestro propósito, Señor, es ser unos representantes dignos de la obra de Jesucristo, de las buenas noticias. Padre, cometemos muchos errores, porque no hay ninguno aquí perfecto. Cometemos pecados, pero ayúdanos, Señor, a examinarnos a través de lo que tu palabra nos enseña. Ayúdanos, Padre, a entender y comprender, Señor, de la importancia de buscar la unidad en Cristo Jesús. No de uniformarnos como de evangélicos y cristianos, porque eso es externo, eso de nada sirve, sino realmente un corazón manso y humilde como el tuyo, Señor. Ayúdanos, Padre, a no ver por nosotros mismos ni hacer cosas por contienda, Señor. Saber que esto va a traer peleas, cargas, divisiones. No, Padre, que aprendamos realmente, Señor, a ver lo de los otros. Aprendamos, Señor, a quitar tanto egoísmo en nuestros propios corazones para comenzar a pensar como Cristo pensó en nosotros. Señor, ayúdanos a aprender a amar, aprender a respetar, aprender a valorar, aprender, Señor, a hablar de las maravillas de tu grandeza, las maravillas de tu amor, de las maravillas de tu sacrificio por nosotros, pues tú, Señor, no tuviste de qué aferrarte, siendo en la forma de Señor, siendo Dios y tomando la forma de hombre, por amor a nosotros, por regalarnos el gozo de la salvación. Hoy, Padre, te pedimos perdón porque muchas veces hemos sido muy egoístas, hemos buscado lo nuestro, hemos querido, Padre, alcanzar, llenarnos de muchas cosas, porque hay mucha inseguridad y temor en nuestros corazones. Pero ayúdanos a amarnos como la palabra nos lo enseña. Ayúdanos, Padre, a amarte como la palabra nos lo muestra. La palabra dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Padre, ayúdanos a ver, Señor, en Cristo nuestro modelo, Señor, más sublime, más alto para vivir. Ayúdanos a actuar como nuestro Señor Jesucristo nos dio ejemplo en la tierra. Ayúdanos, Padre, a aprender a soltar. Ayúdanos cuando debemos tomar. Ayúdanos cuando debemos arrancar, cuando debemos parar. Ayúdanos, Señor, cuando debemos callar, cuando debemos expresar.
En Cristo, Padre, hallamos todo eso. Y sé, Padre, que no es una lección de la noche a la mañana. Ayúdanos a buscar, Señor, tener ese mismo sentir que tuvo Jesucristo a través de la palabra. Ayúdanos, Padre, a estudiar el Evangelio, a tomar a Cristo como realmente nuestro modelo, como el hombre perfecto que tú quieres llevarnos, Señor, que seamos todos para la gloria del Padre. También te damos gracias, Señor Jesucristo, por haber muerto en la cruz por nuestros pecados, por habernos entregado tu Santo Espíritu, por permitirnos el perdón, la esperanza, Señor, de tu mano en medio de nuestras vidas. Te suplico, Padre, toma las vidas de mis hermanos, sus situaciones. Te ruego que los protejas. Te suplico, Padre, bendice las familias, bendice los hijos, bendice, Señor, los hogares, bendice los matrimonios. Te pedimos, Señor, esté tú en medio de nosotros y ayúdanos, Padre, a vivir sabiamente en nuestros hogares para la gloria de tu nombre. Alabado seas tú, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.